el comunicado de presidencia dando cuenta de lo que ya a esta hora es el título más relevante política, judicialmente hablando, de la tarde, que el presidente ha tomado la decisión de firmar por decreto en comisión los nombramientos de los jueces García Mansilla y Ariel Lijo al máximo Tribunal de Justicia de la Nación. Y acá dice el comunicado oficial: el presidente ha tomado la determinación de designar en comisión a los doctores Manuel García Mansilla y Ariel Lijo como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hasta la finalización del próximo periodo legislativo, dice. O sea que para el mes de noviembre, diciembre, es la finalización del próximo periodo legislativo. Fin de noviembre. Fines de noviembre, sí. Correcto. Bueno, o sea que quedan, quedan 10 meses, ¿no? 10 meses que van a ser marzo, abril, mayo, junio. 10 meses sentados ahí, ya una aceptación 9 para confirmarlos. Si es que en el Senado la oposición no busca voltear esta designación. Ya te digo que lo van a buscar hacer. ¿Sí? ¿Qué tal? El kirchnerismo, sí, Paulita. Buenas tardes. Somos a todos, perdón. Definitivamente irrumpen en esto a la tarde, querido Leandro Gavín. Jenny, un placer, bienvenida, buenas tardes. Ya nos vamos a meter en el caso Lian también, no hay novedades a esta hora y hay mucha preocupación y se acrecienta naturalmente el temor sobre el paradero del chiquito de 3 años desaparecido en Córdoba desde el fin de semana. Pero, García Mansilla y Lijo, nombrados por decreto a la Corte, anticipo exclusivo en la pantalla de La Nación Más, a las 5 de la tarde en punto, marca a fuego la agenda del día. ¿Vos decís, Paula, que acá en el Senado el peronismo va a intentar invalidar los nombramientos? Sí, te lo confirmo. Lo van a intentar hacer. Consideran que no está bien hecho el trámite de esta manera, que ambos pliegos tenían trámite legislativo porque pasaron por comisión, incluso se trató de hacer llegar el del hijo que tenía las firmas al recinto. El gobierno no logró hacer esa sesión porque no contaba con las voluntades para que el hijo avance a través de un trámite en el recinto del Senado de la Nación. Y ahora, bueno, incluso esta mañana hablaba con distintos actores de la oposición y estaban descreídos de que el gobierno fuera a enviarlos por decreto. Decían, no hay forma de que los mande por decreto, no van a intentar hacer eso porque ya se sabe que va a haber una réplica y que tampoco corresponde hacerlo de esa manera, decían desde la oposición. Bueno, finalmente el gobierno avanza. Perdón, y hablaban del escándalo Libra, hay un pedido de sesión especial ya para tratar... Ingresó en la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? Sí, lo van a ingresar en la Cámara de Diputados, ya está firmado por distintos legisladores opositores, no del kirchnerismo, de otros sectores, que están pidiendo una sesión especial para tratar las distintas iniciativas que fueron llegando al Congreso por ese tema. Estoy tratando de chequear si finalmente García Mansilla acepta. Me da la impresión que sí. Perdón que estamos muy activos con los celulares, yo les pido mil disculpas porque queda poco feliz estar tratando de contarle lo que estamos viviendo con mucha pasión y apasionamiento, lo que es la información. Y no hay manera de ratificar, de corroborar en simultáneo que las cosas ocurren, sino es tratando de hablar con las fuentes. Y no podemos salir del aire, digamos, para hablar. Y empiezan las primeras repercusiones también, Paulino, de aquellos que estaban en confirmado, perdón. Este es otro título. García Mansilla tomó la decisión y ya le comunicó a la Casa Rosada que acepta el nombramiento en comisión como juez del Superior Tribunal de Justicia de la Nación, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. García Mansilla, a esta hora, fruto de la comunicación oficial que al país ha dado el presidente Milei, ratifica que él asumirá con enorme responsabilidad la función de máximo integrante de la justicia en la Argentina. O sea, de integrante del máximo tribunal de la justicia en la Argentina. Viste que en el comunicado a mí hay algo que no me pasa desapercibido, porque ahí el gobierno ya está abriendo el paraguas para lo que se le viene, porque el gobierno sabe que va a venir una réplica opositora a estos dos nombramientos por decreto. Y dice... dice, la oficina del presidente recuerda que una notable mayoría del arco político respaldó tanto a Néstor Kirchner como a Mauricio Macri en la designación temprana de jueces para la Corte Suprema durante sus mandatos. No me parece un detalle menor porque creo que eso va a ser parte de la línea discursiva del gobierno para contraponerse a esos dardos que van a empezar a llegar, no solo del kirchnerismo, sino también del propio PRO, se supone, porque dijeron que no estaban a favor de la designación del hijo. Y siempre desde PRO también hablan de los métodos republicanos, la necesidad de respetar los poderes
tanto de, digamos, los tres poderes. Sí, recuerdo a Carolina Lozada, que fue una de las que se negó. Bueno, Paul Troni. El radicalismo, de nuevo, está discutiendo Talerico. esto. Están llamando por teléfono directamente para preguntarme si es real lo que tiró Paulino recién. No, decirle que es real porque que es recontra real. Periodismo. Bueno, pero justo que vos lo estabas Primero que diciendo, están las fuentes. porque ellos habían tenido Rechequeado. conversaciones para que no se hiciera esto. Bueno, pero era una se decisión hizo. tomada. ¿Era una decisión tomada o había que esperar a que la semana próxima en el Congreso, bueno, pusieran los obstáculos que iban a poner? Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Vamos a los antecedentes. Busquemos, le pido al equipo de producción lo que envié hace un ratito, vistos los autos. Montero Belisario, juez nacional de primera instancia de paz a cargo del juzgado número 30 de la capital federal sobre amparo, prohibición de innovar inconstitucionales. Dice que en atención a la naturaleza de la reclamación del objeto de las presentes, el recurso de revisión interpuesto, Lo que quiero decir es que hay fallos de la Corte que están diciendo que cuando alguien es nombrado en comisión, no puede seguir teniendo el cargo originario, que debe renunciar. Y ese es el antecedente en el que se va a anclar la Corte. ¿Qué estamos tratando de contar? Esta es la doctrina en los Estados Unidos. O sea, haciendo valer la doctrina de los Estados Unidos, desde la cual nuestra jurisprudencia tiene asiento. Efectivamente hay fallos de la Corte que dan cuenta de esto que estamos tratando de marcarles. El antecedente más importante de una persona que ya era juez fue en septiembre del 62, cuando fue nombrado en comisión en el gobierno de Guido y luego renunció a su cargo anterior, no tuvo el acuerdo del Senado y se quedó sin ningún cargo. Es decir, nombran a un juez de la Corte y luego, como no lo aprueban, él ya había renunciado, se quedó sin el cargo anterior. En eso, yo entiendo, los cortesanos actuales le transmitieron desde el fin de semana, cuando entiendo que alguien desde la Casa Rosada, entiendo que se debe ser Sebastián Amerio, les contó que al regreso del presidente de Estados Unidos esto iba a ocurrir, que iba a firmar un decreto para nombrar a los jueces en comisión, le advirtieron que había esta situación y que había esta tensión posible a futuro. Yo creo, Hernán, que acá la Corte podría eventualmente intervenir. Hace un rato pregunté a algunas fuentes de la Corte y me dicen, nosotros en 11 meses ya escuchamos cientos de escenarios y no dijimos nada. Nos vamos a mantener con la misma política. Cuando pregunté. ¿La política cuál sería? Hasta los hechos consumados no van a hablar. Hasta los hechos consumados no van a hablar. Hernán, ¿vos crees que la Corte puede intervenir o la Corte la mira? A ver, yo creo que la Corte efectivamente va a tomarle juramento, que no se va a interponer en ese trámite. Lo que sí me parece que ahí sigue en duda si efectivamente le va a conceder la licencia o no. Y ahí va a estar la pulseada. Claro. Si el juez renuncia o si la Corte entra en una tensión con el gobierno. Después están los antecedentes que vos acabás de mencionar, Paulino. El primer antecedente que mencionaste de la Corte es el caso de un juez designado durante el gobierno militar, durante el gobierno de facto, y de Lonardi. Ese juez estaba en comisión y el Senado le quitó, revocó esa designación en comisión una vez que regresó la democracia, ¿no? Antes de que se cumpla el periodo parlamentario. Y la Corte convalidó esto. Es decir, este antecedente, si bien es un antecedente que proviene de un gobierno militar, sí convalida la idea de que el Senado puede revocarle a alguien designado por decreto en comisión la designación antes de noviembre. Y esta es una situación de fragilidad para el hijo. Y para García Mansilla también, ¿no? Y el otro asunto que vos mencionaste recién, sí, tal cual. Es el caso del juez designado en comisión, que la Corte dice que esto es así, pero que después tiene que, cuando termina el año parlamentario, tiene que irse, ¿no? Que perdió los dos cargos, ¿no? Yo creo que si no renovó el acuerdo, tuvo que renunciar. No le conviene. Estamos viendo acá mucho, por supuesto, repercusiones. Yo creo que sorprendió al mundo de la política. Hay gente que todavía no cree lo que estamos contando, que efectivamente el presidente firmó decreto, que se confirmó y que quiere al hijo y García Mansilla en la Corte y que García Mansilla ya comunicó que él va a asumir, mientras que en el entorno del hijo, por ahora, nadie valida qué va a hacer el hijo, si renuncia, si acepta, sin renunciar y por lo tanto tensionando con la justicia, o si finalmente no acepta.
Todo eso es posible a esta hora. García Mansilla, así como a las 5 de la tarde te contamos que el presidente había firmado el decreto y a las 5:20 confirmaron que eso había ocurrido, ahora te decimos García Mansilla acepta. También te decimos, del hijo no sabemos. Todavía no. No hay información. Y ya empiezan a aparecer las primeras repercusiones. Por ejemplo, Paulita, vamos rápido, Sí. mientras lo mantenemos también a Hernán allí en la redacción de La Nación. Impactante saber que tenemos a la casa y cuna del periodismo de excelencia con nosotros, con Hernán, allí en la redacción. Sí, dale. Sí, vamos a repasar los tweets de algunos de los senadores que